entrada 630.000, vamos a preguntarle también, pero en este caso vamos a hablar del tema cuando se cumple la mayoría de edad. Vamos a dar la bienvenida a la abogada Noelia Ramos, aquí en Radio Luz Miami, 1450M y 101.9 FM. Bienvenida, abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a la audiencia y a ustedes allí en el estudio. Claro que sí, abogada, tenemos varias cositas para hablar el día de hoy, pero vamos a empezar por un tema que se está escuchando mucho ahora, y es cuando un niño, un joven, una persona cumple los 21 años de edad, la mayoría de edad, queda desprotegido o fuera de ese caso, en el caso que esté llevándose. ¿Cuál es la situación de esa persona que está en un proceso y cumple los 21 años? Ok, afortunadamente, Wendy, existe una ley o un acta realmente que fue creada para protección al niño y el nombre de hecho se llama Child Act. Okay. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, debido al retraso en los procesamientos de cada caso que inmigración recibe, pues sabemos que los años siguen pasando y muchos de estos niños que estaban dentro del núcleo familiar, considerados niños por ser menores de 21, pues llegaban a cumplir la mayoría de edad, y para cuando finalmente inmigración iba a tomar la decisión del caso, es que entonces ellos ya habían prácticamente cumplido los 21 y por consiguiente quedar fuera. Okay. Gracias a esa acta de protección al niño, que desafortunadamente muchas personas no saben o son mal asesoradas, entonces quedan fuera, quedan por esa falta de conocimiento. Si ellos son bien asesorados, van a poderles confirmar con un cálculo matemático donde tenemos que ver, por ejemplo, la fecha en que fue introducido el caso, Okay. qué edad tenía el niño en el momento que es introducido, cuánto tiempo inmigración se demoró en procesar el caso y finalmente cuándo tomó la decisión. Utilizando todas esas fechas es que se hace como un cálculo matemático y se va a sustraer, es decir, vamos a restar el tiempo que estuvo en espera a favor de ese niño, para que entonces al restar ese tiempo de espera va a poder llegar otra vez a los 21, aunque sea en forma figurativa. Obviamente el niño ya no va a ser niño, ya sabemos que va a tener los 21 o más, pero haciendo la sustracción para efectos de inmigración va a ser considerado todavía un niño. Así que es muy importante que el abogado pueda hacer ese cálculo, tener toda la información antes de que esa persona quede fuera de ese beneficio. Abogada, en el tema del parol humanitario, pues se está viendo que hay demora en las aprobaciones para menores de edad, aunque pues podríamos en este momento subrayar que no todos los menores califican. ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Bueno, los menores que no califican realmente son los que vienen o estarían solos, que es un término legal, que es decir, no estar acompañados. Okay. Entonces, esos niños no quedan completamente fuera, sino que lo que la ley dice es que vayan a proceder con el parol humanitario regular. Yo uso la palabra regular para poder diferenciar al que siempre ha existido. Siempre ha existido un parol humanitario regular. Y este parol humanitario que crearon este año, yo le llamo el parol humanitario expedito. ¿Por qué? Porque ha sido una forma extremadamente rápida en que está siendo procesado. Entonces, repito, los que estén solos, que no califiquen, pueden hacerlo por la vía del parol regular, del parol humanitario regular. Y la otra opción que también está dando las instrucciones de inmigración es que estos padres, si es un padre que tiene un estatus legal aquí, obviamente ese padre va a poder viajar y venir acompañado con el niño. Correcto. Pero si es un padre que no puede salir de los Estados Unidos, por la razón que sea, tiene que otorgar documentos legales que den autoridad a otro adulto, a que ese adulto, que posiblemente tal vez pueda tener una visa de turista o algún otro tipo de forma de venir legal a los Estados Unidos, para entonces poder acompañar a ese niño. Entonces hay otras maneras de hacerlo. Volvemos, es lo importante de ser correctamente asesorado y no perder la oportunidad de esta gran oportunidad que está dando Estados Unidos. Abogada, ahora vámonos para otro escenario que también es muy importante resaltar y asesorar a los que pueden estar viviendo esta situación, es cómo se hace una correcta preparación para la defensa de asilo en corte. Muchas personas están pasando por esta situación
y de pronto no tienen el conocimiento que esta preparación es clave para su defensa de asilo en corte. ¿De qué se trata, abogada? Primero que nada, es un gran error irse a defender solo. El sistema de las leyes de inmigración es un sistema complejo, especialmente si vamos a hablar de un juicio en una corte de inmigración donde existen leyes de derecho procesal, leyes de conocimiento con respecto al tipo de alivio migratorio que se está solicitando, en este caso del asilo. Es decir, si esa persona no está correctamente preparada, si esa persona no entiende siquiera cuáles son los elementos que debe de probar, qué es lo que normalmente va a probar y cómo probarlo, pues desafortunadamente sus oportunidades de ganar el caso son muy pocas o nulas. Entonces, definitivamente, esa persona primero tiene que ser educada con las leyes de este país, entender cómo es la misma dinámica que existe dentro de la corte, como por ejemplo, cuánto tiempo tenemos nosotros en la defensa para hablar, qué procede después cuando viene el abogado que representa al gobierno, también va a preguntar, que el juez pueda intervenir y hacer sus propias preguntas, es decir, entender todo, tanto lo procesal como las leyes. Es decir, es una preparación compleja, y si la persona, repito, no se prepara correctamente, desafortunadamente puede perder esa oportunidad de tener su asilo aprobado. Bueno, eso es una cosa súper importante, abogada. Abogada, buena, si no me meto, Wendy, no me dejen entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, abogada. Quiero decirle a nuestro radio escucha que estamos en vivo en 1450 Radio Luz Miami 101.9 FM, el abogada Noelia Ramos, con el número de teléfono 786-300-8117. Pueden contactarse para cualquier tipo de información. Abogada, saliendo un poquitico del tema de lo del parol, una pregunta, por ejemplo, si una persona entra a los Estados Unidos ilegalmente, por Brownsville, por donde entre, ilegalmente a los Estados Unidos, y ha estado en el anonimato durante 10 o 8 años, y una persona le tiene un hijo, y ese hijo tiene ya 8 años, y esa persona se convierte en ciudadana americana, la persona se convierte en ciudadana americana. Esa persona... Pero espérate, discúlpeme, Giovanni. Sí. Tú me dices que la persona entró por frontera, después me dices que tuvo un hijo adentro de Estados Unidos, el cual obviamente es ciudadano americano. Correcto. ¿A qué te refieres con quién se convierte en ciudadano? La persona que le tuvo el hijo a él. O sea, la persona, el señor entra ilegalmente a los Estados Unidos. Se casa, se junta con una persona residente de los Estados Unidos, le tienen un hijo, y ahora esa persona que le tuvo el hijo es ciudadana americana. Este señor que entró ilegalmente en el 2008, ¿tiene algún tipo de posibilidad que se convierta en alguien legal en los Estados Unidos? Sí, lo tiene. Tenemos, por ejemplo, el alivio migratorio, que la gente le llama el perdón, en inglés le llamamos un waiver, donde, por ejemplo, se está solicitando al gobierno de que perdone casualmente esa violación de las leyes de inmigración y haber acumulado presencia ilegal. Sin embargo, el waiver es algo complejo, Giovanni, no es algo que se puede tomar a la ligera, no todos lo pueden probar, porque hay que probar que ese ciudadano americano o residente va a sufrir una extrema penuria si su esposo o esposa es deportado o no se le da la oportunidad de legalizarse en este país. Entonces sí hay una medida que es esa, la que normalmente vamos a utilizar. O sea, existen otras vías, que es como por ejemplo cuando la persona ha acumulado, la gente le llama en la calle, tiene los 10 años, pero no es la ley de los 10 años. Realmente uno de los elementos es que la persona haya vivido por lo menos 10 años en este país. Y si a esa persona se le inicia un caso de deportación, la ley permite que ante la corte acá, en vez de salir por vía consular y tener que irse fuera del país con el perdón, entonces se pide todo en la corte, es decir, al mismo juez se le presenta la defensa de que va a sufrir una penuria el ciudadano americano, y básicamente es el juez que determina si la persona se le va a otorgar o no la residencia. O sea, pero uno de los temas de que tiene la fortaleza de que no es una ley, o sea, muy bien que no los aclare, no es una ley de los 10 años. Es un alivio. Es un waiver que hace el gobierno para una persona que realmente, sí,
le usan la palabra de los 10 años porque apenas los 10 años es un elemento de todo lo que hay que probar. So, por ejemplo, ya una persona que le hayan arrestado antes de los 10 años puede posiblemente ya quedar fuera, porque casualmente es una de los elementos, que Claro. por lo menos lleve 10 años residiendo en el país, que esté casado con un ciudadano americano, que tenga una penuria extrema ese ciudadano americano, que tenga buena moral, es decir, que no puede ser una persona que ha cometido demasiados delitos criminales o, por lo menos o que haya cometido ya 2 felonías. Es decir, hay varios elementos, por eso es que no es algo tan fácil, es algo complejo, pero definitivamente pero tiene una vía de alivio. O sea, porque a veces que nosotros como inmigrantes, que estamos a lo mejor, que solo nos pueden oír a través de nuestra emisora, que vienen de regreso a la casa y que creen que todavía no tienen ningún alivio, tienen que tener la posibilidad de que se pueden conectar con la abogada Noelia Ramos al 786-300-8117 y ver algún tipo de opción que tienen estas personas que están tapados en los Estados Unidos. Es correcto. Así que estamos a la orden de lunes a viernes, las oficinas en El Doral, y nos pueden llamar al 786-300-8117. Abogada, antes de que nos vayamos del aire, queremos conversar rápidamente lo que usted colocó en sus redes sociales el día de ayer, que es una pregunta muy frecuente que se le hace. ¿Qué hago si mi abogado de inmigración cometió un error en mi solicitud? Háblenos un poco de eso, abogada. Hay diferentes maneras de subsanar errores. Por ejemplo, y también de qué tipo de error estamos hablando. Si existe un error menor que uno lo puede cachar, como diríamos, rápido, bueno, uno puede notificarle a inmigración. Ahora, si ya se tomó una decisión basado en una presentación errónea, muchas veces son sin perjuicio y uno puede reintroducir una nueva petición. Correcto. Ahora, si el daño que se hizo no permite que se vuelva a reintroducir la petición, entonces hay otras vías donde desafortunadamente sí tenemos que irnos en contra de ese abogado, que es el que ha cometido, por ejemplo, un mal practice o un mal asesoramiento, pero hay que ver realmente la envergadura de qué es ese problema, de qué es ese error y si se puede subsanar o no. Bueno, y yo creo que aquí también es muy importante, abogada, saber que, por ejemplo, cuando un cliente o un futuro cliente llama a su oficina, puede contar con todo su equipo, porque hay que tener en cuenta que usted tiene un equipo muy bien preparado que también puede asistir al cliente en todas las partes del proceso, porque también muchas personas abogadas se quejan de que de pronto introducen el caso con cualquier abogado y luego esa conexión con la oficina es bastante difícil y sabemos que su conexión con la oficina es bastante directa y sencilla, pues. Sí, nosotros siempre le vamos a explicar al cliente. Primero que nada, lo que es el tema, lo que es la sustancia, lo que es la ley, siempre se va a hablar con el abogado, o sea, con mi persona. Correcto. La parte de colectar documentos o información biográfica, obviamente contamos con un staff preparado para poder hacer todo ese tipo de la parte del proceso. Ya una vez introducido, que vienen lo que es las actualizaciones, también nosotros estamos actualizando al cliente. Sabemos que hay una frustración grande, sí, la tengo que aprovechar y decir, Wendy, que desafortunadamente inmigración nos hace quedar mal, porque por eso no podemos dar ahora estimados de tiempo después de la pandemia, porque todos los tiempos se nos vinieron prácticamente al piso y no podemos estar, nunca hemos garantizado, pero tampoco podemos estar dando falsas expectativas, cuando inmigración mismo es el que nos está fallando a nosotros en cuanto a los tiempos que dicen que deberían de haber decidido un caso. Así que también pido comprensión, no solo por mi parte como abogada, sino para muchos colegas que desafortunadamente nos estamos viendo en esa situación con inmigración. Así es, abogada. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a estar haciendo contacto con usted y su oficina para poder ayudar y seguir orientando en el tema de inmigración. Le deseamos una excelente tarde. Gracias y saludos a todos. Bye. Igual. Bueno, para todos los que nos están escuchando, nuevamente el teléfono de la oficina es 786-300-8117. Puede comunicarse con las oficinas de la abogada Noelia Ramos, haga su cita, pregunte todo lo que tenga que preguntar y sobre todo vea las opciones que tiene para poder legalizarse. Giovanni, vamos a hablar de otro tema totalmente diferente.